La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Hola y feliz cumpleaños. Gracias, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se puede celebrar en estos días? Claro, por supuesto. Sí, ¿verdad? Siempre hay tiempo para celebrar el cumpleaños. ¿Y por qué tú no vas a aunque celebrar estemos en cumpleaños? crisis. En la peor circunstancia siempre hay que Eso celebrar. sí, tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo con eso. Imagínate. Ahora, el MAS es de los portadores de este mensaje del diálogo, ¿no? Pro diálogo. Y a mí, la verdad, que como demócrata eso me encanta. Lo que sucede es que estamos ante un gobierno bien particular y en unas circunstancias bien especiales. Entonces, yo me pregunto, ¿se plantea ese asunto del diálogo para solucionar los problemas del país? Ustedes dicen que esto podría mejorar las condiciones de Venezuela, pero no mejoraría las condiciones de Venezuela cambiar de gobierno, por ejemplo. Que tengamos mejores alcaldes, mejores gobernadores, mejores presidentes. ¿No sería esa la solución más...? Bueno, la opción de cambiar de gobierno siempre está abierta, siempre y cuando lo hagas democráticamente en los tiempos que corresponde. Claro. Entonces, en este momento que tenemos enfrente, el 8 de diciembre, tenemos unas elecciones municipales. Bueno, habrá que proceder a elegir alcaldes y concejales. Concejales que, por cierto, tienen más de 8 años sin elegirse porque tienen 2 periodos consecutivos que las elecciones no se pudieron hacer. Y esos son funcionarios que son los que están de manera más directa, de manera más inmediata, vinculados a los problemas de los ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema del diálogo? El diálogo es una aspiración de la sociedad venezolana, eso no es un problema del MAS, ni es un tema que el MAS ha dicho, el MAS simplemente lo que ha sido es intérprete de algo que está expresado en todas las encuestas. Cuando tú revisas cualquier encuesta y le preguntas a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se dialogue? El 82% de los venezolanos dice que estamos de acuerdo con que se dialogue. Ahora, el diálogo, y eso es una experiencia que no es venezolana, sino que es una experiencia internacional, se va generando de una manera que en circunstancias de gobiernos como este, pues gobiernos autoritarios, gobiernos que se niegan a reconocer al otro, de una manera que va siendo un proceso en el cual tú vas avanzando sin darte cuenta. Ocurrió así en el caso de Chile, ocurrió así en el caso de España, ocurrió así en el caso de Argentina, o en el caso de Sudáfrica, donde hubo necesidad de dialogar. Ahora, los diálogos se fueron aproximando, las partes se fueron aproximando hasta que se pudo constituir un escenario de diálogo. Tú ves, por ejemplo, aparece el diálogo en la opinión pública, lo dice el MAS, lo dice la Iglesia, lo dicen los grupos económicos. Cada vez hay mayor número de opinadores o de políticos que dicen que hay que dialogar. ¿Cómo visualiza ese diálogo? Y ve, por ejemplo, ¿quién lo propondría y quiénes se sentarían en esa mesa? En el último momento, en los últimos días, en el programa de hace unos días de Rangel con Maduro, Maduro dijo abiertamente que él iba a convocar a los alcaldes electos, a todos los alcaldes electos, para comenzar una experiencia. Pero eso también lo dijo Chávez y no lo hizo. Bueno, está bien, él lo está diciendo. Lo primero que hay que pedirle al gobierno, que es quien tiene la principal responsabilidad de dialogar, es que sea coherente, porque de la misma manera que en la mañana dijo eso, después en la tarde, Maduro en la inauguración del metro, en Los Teques, dijo que los alcaldes ganadores allí en Miranda no se iban a entender con Capriles, sino que se iban a entender con Corpo Miranda. Por eso se lo digo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primera exigencia al gobierno, bueno, tienes que ser coherente con lo que estás diciendo. Si tú quieres dialogar, que ellos tienen la principal responsabilidad de decirlo. El gobierno debe decir, yo quiero dialogar. Maduro lo dijo, bueno, entonces veamos cómo eso se implementa. Después, ¿qué viene? Los distintos interlocutores por área, por ejemplo, si yo quiero discutir el problema económico, no lo voy a discutir con los partidos políticos. Lo debo discutir con los sectores económicos. Entonces convoco a Fede Cámara, a los gremios. Yo quiero discutir el tema de la inseguridad. Bueno, convoco a los gobernadores, convoco a los alcaldes, convoco a la sociedad. Yo no quiero ser mujer de poca fe, de verdad, ni quitarle la esperanza a quien crea en esa posibilidad, porque ¿quién no quisiera en Venezuela eso? De hecho, yo sería una de las principales en esa encuesta que contestaría que sí, que yo también creo en el diálogo y considero que debería luchar por eso la sociedad venezolana. Pero es que tenemos un gobierno que es una parte fundamental para que ese diálogo se dé, que se ha negado constantemente, permanentemente, además se ha burlado del tema. Se sentaron en algún momento y después los insultaba, los humillaba. En la Asamblea Nacional, que se supone que es el centro del debate nacional, el presidente de la Asamblea Nacional lo que hace es tratar como muchachitos
de colegio, a los diputados de la oposición se caen a golpe. Hay, bueno, palabras que no tienen nada que ver con un discurso de mesura. Es decir, la poca fe que se tiene no es en vano. Hay hechos que son emblemáticos en este sentido. Entonces, ahora, tú sabes ¿cómo se puede cambiar eso? Tú sabes lo que ocurre con eso, ¿no? Porque tú estás diciendo una parte de la verdad. Okay. Es cierto que en el gobierno ocurre todo eso que tú estás diciendo, pero tú tienes que inventariar qué pasa en el campo de los radicales del campo de la oposición, que también tienen una visión en la cual tampoco el diálogo es posible. Entonces, tú estás en presencia de un país polarizado. Exacto. De un país polarizado donde los dos sectores más radicales juegan a que no haya diálogo. Por ejemplo, Diosdado Cabello es la cabeza de un sector radicalizado del gobierno que seguramente no le interesa el diálogo. O a lo mejor eso está construido de tal manera que él juegue ese rol para poner las cosas de la manera que quieren ponerlas. Ahora, en el campo de los sectores de la oposición, cuando tú dices, bueno, al día siguiente le pedimos la renuncia a Maduro, al día siguiente voy a la constituyente, al día siguiente voy a acabar con el gobierno, entonces allí tampoco hay expresión de dialogar. Entonces no estamos en presencia solamente de un hecho que puede ser ubicado exclusivamente en el campo del oficialismo. El oficialismo es así como tú lo dices y como tú lo describes, pero cuando tú te vas al campo de la oposición te consigues exactamente con sectores radicales que dicen lo mismo. Y en el medio... ¿A quiénes escogería? En el medio, perdón. Espérate, para que de un lado y del otro se sentaran. En el medio, ¿quiénes estamos? La mayoría de los venezolanos, porque he dicho de alguna manera, como me lo dijo a mí una vez una persona en Baruta, me dijo, mira Felipe, la polarización es una trampa jaula. Ahora, una trampa jaula, ¿quién gana cuando se monta la trampa jaula? El que la monta, porque el pájaro que cae no gana nada en ese juego. Ahora, el pájaro que cae en este caso es la sociedad venezolana en el juego de la polarización. Entonces, la mayoría de los venezolanos, si entendemos el problema, si entendemos de qué se trata, tenemos que implementar mecanismos que eviten que el tema del diálogo y el tema de la reconciliación y el tema de reencontrarnos siga siendo de esa manera. Y entonces no solamente es un problema... ¿Pero en qué consiste ese diálogo? Porque muchos que escuchan ese discurso dicen, bueno, pero entonces se van a olvidar de todo lo que han hecho, va a haber impunidad sobre las cosas que han pasado. ¿En qué consiste el diálogo? Porque en un diálogo hay que ceder. Es decir, yo me siento a hablar contigo y vamos a llegar a un acuerdo para el país, pero tú cedes aquí y yo cedo aquí. ¿Qué se está dispuesto a hacer? Si tú ves la experiencia que se ha dado en cualquier parte del mundo sobre ese diálogo, las partes se sientan y cada quien va cediendo. Por ejemplo, tú ves la experiencia española, cómo se produjo el franquismo, Franco muriéndose, y comenzaron los nexos entre lo que era el franquismo en aquella época y lo que era la oposición, el Partido Socialista, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, todo ese conjunto de personas que comenzaron a hacer eso en España, y empezaron a dialogar. Empezaron los acuerdos, se denominaron los pactos de la Moncloa, también fruto del diálogo. ¿Entre quiénes? Por ejemplo, Santiago Carrillo era en aquel momento señalado algo así como él había defendido la Plaza de Madrid en la guerra civil, en términos de la República. Y los franquistas lo llamaban el carnicero de Madrid, por la manera en que había defendido la plaza. Bueno, en el año 1968, el Partido Comunista Español decidió que su política era la política de la reconciliación. Cuando se producen los primeros encuentros entre el neofranquismo, después de la muerte de Franco, y los sectores democráticos españoles, resulta que Santiago Carrillo había sido la personalidad más importante en el intercambio que se había generado para poder producir el diálogo. Si tú vas a Chile y te consigues cómo es posible que se produzca el plebiscito que permitió las elecciones en Chile, que permitió la derrota electoral de Pinochet. Sí. Cuando tú revisas eso, te consigues que entre sectores de la oposición chilena en la concertación y sectores democráticos de la derecha pinochetista comenzaron a hablar. Todas las noches